Un nuevo episodio de Mano a Mano, episodio número 91. Lo voy a decir yo porque de última Pablo Ibáñez se está olvidando de todo. Suscríbete al canal Truco Gallo. Dale like a este programa y a todos los que veas del canal Truco Gallo. Porque si das like y te suscribís, todos juntos creceremos y seremos más. Te llegan notificaciones y más allá que estamos bastante criteriosos y cumplidores. Hace bastante tiempo que venimos, tuvimos un par de tropiezos por cuestiones futbolísticas y sanitarias, pero después seguimos y estamos siempre en general a las 7 de la tarde los martes con el episodio de Truco Gallo. No sé si nosotros lo comentamos, pero estuvimos dentro de los primeros 15 podcasts del premio Ídolo. Sí. Después quedaron 5, obviamente nosotros no quedamos, pero independientemente de esto, me parece, a mí me dio cierta gratificación, satisfacción de decir, bueno, nos están escuchando ahí en ese mundo que a veces nos parece lejano, a veces nos parece cercano, pero nosotros estamos con ustedes. Bueno, señor, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, movido todo lo político. Después te voy a hacer algunos guiños vinculados con lo económico. Sí. Pero, ¿me puedes explicar qué es lo que está? Porque la semana pasada, y después te lo dejo todo tuyo, habíamos dicho, bueno, a ver cómo va a administrar el triunfo Milei. Sí. ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? Está el episodio Macri, el episodio Franco con Santilli, mayor poder para la hermana Karina, o ya siempre tuvo todo el poder y no se sabía. Santiago Caputo quería más poder y no tuvo, pero igual está. Bueno, no sé, contame vos todo. No, la definición general, yo creo que está Milei ante una geometría de poder diferente. Vinimos hasta acá con un triángulo de hierro que tenía sus particularidades, que a veces no estaba Milei, iba y venía, ese equilibrio, esa construcción política y simbólica que hizo él mismo, hablando del triángulo de hierro, 3 partes que en teoría tenían la misma potencia, y eso con el tiempo fue presentando distintos conflictos. Lo abordamos muchísimo. El momento de la construcción política de Karina, Santiago Caputo entendiendo que había errores de Karina, Santiago Caputo entendiendo que los Menem de alguna manera usaban prácticamente a Karina para sus propios fines. Eso escaló, tiene un pico de crisis preelecciones, porque había todo un diagnóstico que indicaba que el resultado electoral podía ser malo también por mala praxis política, porque no habían pactado necesariamente con los gobernadores, porque habían pactado con pocos, porque tenían candidatos de factura deficiente en sí mismo, y ocurrió lo que ocurrió el 26 de octubre. Voy a volver a decir una y otra vez que fue una buena elección, comparado sobre todo con la elección que se esperaba en la previa. Siguió siendo una elección floja comparada con la elección de 100 días antes y una elección 10 puntos menos de lo que se pensaba en el verano de este año. Lo digo simplemente para también hacer un ejercicio que todos nos merecemos hacer, aquellos que nos gusta analizar el proceso, que la política sube y baja, que es volátil el poder y que a veces la espuma se sube y a muchos también la espuma les tapa los ojos. Ahora hay cierta idea de creer, jugando un poco con su propio apellido, que vienen 1000 años de Milei, ¿sí? En el sentido de que Milei está parado para adelante para lo que sea. Que remite a lo que ocurrió con el macrismo en su momento, que remite a lo que ocurrió con los Kirchner en su momento, que pensaban 4 más 4 más 4 más 4 y quizá una continuidad. Entonces, yo creo que no tenemos que perder de vista eso, no tenemos que perder de vista ni el efecto real, ni el resultado real de la elección, ¿sí? Ni el emergente del resultado de esa elección que hizo pensar que bueno, todos estaban equivocados, todos los que estaban enfrente cometían errores, Milei es un genio
y dentro de esa genialidad, digamos, todo el resto es una especie, está orbitando en torno a ello. Dicho esto, que para mí es la base para entender el momento, Milei entendió que primero que la elección la ganó él, segundo que la factura política que se le podía pasar a Karina no es tal, porque Karina puede decir ganamos, mi sistema político, mi partido, mis candidatos ganaron en estas condiciones, y ahí viene la segunda etapa, que era la administración del post-elecciones. La foto directa es que Karina hizo primero todo un esfuerzo para frenar a Santiago Caputo, para no desbalancear el esquema de poder, y terminó ganándolo. Hubo cierta desesperación el fin de semana. Pero disculpa, ¿no está ahora desbalanceado para el lado ahí voy a ir. De Karina? Hubo todo un esfuerzo el fin de semana, como diciendo, che, ojo, el Santiago, el Colo en medio de Santiago. Yo en algún momento había contado acá, con los márgenes de error que uno tiene, porque no tiene toda no sabe la intimidad más profunda, pero conoce movimientos. Yo había dicho hace bastante tiempo que si uno pensaba el pro provincia de Buenos Aires, Santiago era más Ritondo y Santilli era más Karina. De hecho, hubo alguna foto hace algún tiempo que se juntaron los cuatro y Santiago lo invita a Ritondo y Karina lo llama a Santilli. Lo traigo nada más como este detalle para confrontar con quién es Ritondo o a quién puede reportar Ritondo en este esquema. Primero, Ritondo, punto uno. Segundo, Ritondo ya no es pro, ya no es el Macri, por más que Macri haya dicho lo que haya dicho, de que era una buena figura y demás. Y segundo, que es una persona que llega con las aspiraciones propia de un dirigente con mucho rodaje y que estuvo muchas veces cerca del poder. Ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y esa es su aspiración. Esa es su aspiración primordial, o primaria, o primera, si se quiere. Santilli también. Santilli. No, yo estaba diciendo Santilli. Santilli llega al ministro del Interior con la aspiración primaria de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y también con la aspiración de ser aquel que presente una nueva versión de Milei, ¿sí? Que siempre es un riesgo enorme. Yo te voy a citar dos casos y vos te vas a acordar. Uno se acuerda del primer Sergio Massa, jefe de gabinete, que venía a convertir a Cristina en la dialoguista que podía hablar con todos y qué sé yo. Se fue a los 8 meses, 9 meses después de la elección derrota del 2009, y algo parecido con Capitanich, un gobernador que venía con poder, que iba a ordenar, qué sé yo, terminó muy deteriorado en esa condición de jefe de gabinete. Y si querés hasta podemos recordar también el caso de Mansur con Alberto Fernández, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Son poderes delegados, y los poderes delegados o entran en confrontación con el poder, es muy difícil ir en contra de la ola. Entonces, pretender que Santilli construya otro Milei sin que Milei construya otro Milei es una ¿Pero vos decís que Milei no va a cambiar? Yo creo que Milei... Disculpame, para ampliarlo, para que quede claro. Que es una discusión que hemos tenido bastante. Claro, pero que no va a cambiar respecto a la construcción política. Si querés, después te hablo sobre lo económico, sobre la construcción política. A partir de que Estados Unidos, entre comillas, muy amplio, Trump o Bennett o quien sea, el mensaje que también yo creo que es amplificado por los sectores de poder local, diciendo: arregla con el PRO, arregla con Macri, arregla con los gobernadores, los propios como los dialoguistas, amplía tu base de gobernabilidad, porque de esa forma vamos a poder hacer las reformas. Yo tengo dos observaciones con eso. Primero, que hay una observación que es cómo el señor o la señora que tiene un paro cardíaco zafa y el médico le dice: empezá a caminar, no comas grasa, no tomes alcohol, qué sé yo. La primera semana sí, la segunda sí, 4, 5, 6 meses, 7 meses, en algún momento, digamos, ya te olvidaste de esas observaciones. Milei vio el precipicio, se asomó al precipicio. Yo te diría que estaba cayendo y lo sacó un avión, y lo un F-16 que bajó justo, y lo levantó. Ver el abismo te vuelve mucho más racional. Hay que ver qué pasa cuando vos avanzás
y volvés a una situación de que crees, como creía hace 3 meses o 6 meses u 8 meses, que tenía todas las verdades, estaban de su parte y que todo lo que debía ocurrir era lo que él decía. Ahí planteas un inmenso signo de interrogación si la esencia de Milei va a ser más fuerte que la gestión política tradicional que debe tener un presidente frente a nuevos escenarios. Acá vos, por ejemplo, tenés hoy, hace un rato, yo venía para acá, se acaba de dar dictamen de mayoría en diputados al presupuesto 2026. Al proyecto de presupuesto 2026. El presupuesto que mandó Milei. No hubo alternativos. No hubo un proyecto de mayoría. ¿Qué quiero decir? También, vos lo vas a saber más, vamos a ver, del otro lado están todos los, yo usé un poco despectivamente, pero me gustaba un poco esta metáfora, un harén de gobernadores y dirigentes políticos dispuestos a bailar la danza que quiera Milei. ¿Sí? Figura, estoy tratando de imaginarme a los gobernadores. No la figuré, no la imaginé demasiado. Ahora, ¿qué quiero? Digo, tenés ese fenómeno. Después, hay que ver si eso es una rendición total y absoluta, sin ningún tipo de contraprestación, o si Milei, por el contrario, puede hacer alguna gestualidad y decir, bueno, acepto aflojar esto, doy algunas obras, doy alguna guita para las cajas previsionales, si eso es compatible o no con su obsesión y con lo que ha sido su única ancla que sobrevivió en todos los momentos políticos, que fue la idea de el superávit fiscal, ¿sí? Entonces, eso hay que compatibilizarlo, y hay que compatibilizarlo. Yo lo que entiendo que hay 2 recursos que tiene el gobierno. Un primer recurso que le va a decir lo que decía en su momento y ahora lo va a volver a decir es: yo te voy a ordenar la macro, te voy a llevar el riesgo país a 500, ¿sí? 400. ¿Qué 400? Y vos sos gobernador, o ajustás al extremo o salí a buscar deuda. Resolvéla vos, yo no te voy a dar guita mía, ¿sí? Hay que ver si eso para los gobernadores es suficientemente sexy o están dispuestos, como ya estuvieron dispuestos, a agachar la cabeza y decir todo, sí, Javier Gerardo. Vos decías 2 aspectos, uno que era el del doctor después del... Digamos, la cribo, te asomás al abismo del paro cardíaco y descubrís que hay un montón de cosas que hiciste mal y que tenés que hacerla bien. Después pasa el tiempo y te olvidás. Yo por suerte no tuve un paro cardíaco, espero no tenerlo en vivo. Digo, hay cosas que te llevan a ese... me muerdo. A ese contexto, quiero decir que estamos todavía en el proceso donde Milei sobrevivió y sobrevivió fantásticamente, ¿sí? Porque todo el entorno que era hostil hasta el 25 de octubre ahora se volvió casi automáticamente amable, y el sector que era demasiado hostil, que era el peronismo, está rumiando esa hostilidad contra sí mismo. Digamos, y numéricamente, si en algún momento se habló mucho de aquella famosa figura de la relación de fuerzas, bueno, se terminó, señores. Si el problema con Alberto Fernández era la relación de fuerza, a ver qué podías animarte a hacer o qué podías no animarte a hacer desde el oficialismo, si tenías que tratar de nombrar un procurador o gente de la corte y qué sé yo, decía, la relación de fuerza no da para hacer eso, bueno, Milei rompió la relación de fuerza, fue para adelante, le salieron algunas cosas bien, ahora va la relación de fuerza del peronismo para obturar es prácticamente nula, ¿sí? Muy acotada, ¿sí? Entonces, ahí, en ese contexto, hay que ver si Milei también... Yo usé una figura que después, lamentablemente, le usó un periodista en... No importa, pero vos fuiste el primero, decilo. Que yo decía, lo dije con el gato, si Milei lograba ser magnánimo en la victoria. Digamos, este concepto... No. Bueno, si él lograba no lo hacerlo, es. No lo fue. Con los pero propios... no lo es, se lo está demostrando. Con los propios... Macri, después me vas a explicar cómo Macri acepta la humillación. Con los propios fue absolutamente brutal. Con los propios fue absolutamente brutal. Por ejemplo, con francos, ¿sí?
con Francos. Yo no creo que haya sido un gran jefe de gabinete, pero era un tipo que no merecía la salida que tuvo, digamos. Tuvo que renunciar porque se estaba enterando por los diarios que se estaban probando el traje de él, y él no pudo tener en las últimas 96 horas que fue jefe de gabinete, no pudo tener una conversación con Milei para saber qué pasaba. Quiero decir que en ese caso también... Tiene estrategias de sometimiento y de humillación a quien él considera débil, sí, y a la vez se somete a quien considera que es más poderoso. Por ejemplo, a Trump, sí, y también a sectores del poder. Vos usás esa figura, me parece interesante. Yo creo que también si tiene poca empatía, ¿sí? También no puede ponerse. Y también, viste, por ahí capaz que no sabe qué decirle a Franco, qué sé yo. Por ahí no le da para sentarse adelante de Franco y decirle, che, Franco, te tenés que ir por lo que sea. ¿Pero para qué no lo ha hecho. No lo ha hecho. Fíjate que ha sido sistemático, eso no lo ha hecho. Fue Wertheim, renunció, después ahí quedó dando vueltas. No vamos a hacer. Se le fue en su momento Pose. Escuchá. Y muchos tipos. Ferraro se le fue. Pablo, déjame. No quiero entrar en el psicologismo. Vamos, ya está. Lo único que me meto es en el sometimiento. Somete y es sometido, depende de la relación de poder, que esto lo asocio a la administración del poder, no a las cuestiones psicológicas. Pero sí me interesa que me hagas algún tipo de análisis, observación. ¿Cómo es esto de Macri yendo 1, 2, 3, 4 veces y recibiendo, no sé, ya ponele el título que quiera, pero él es expresidente Macri, no es Juan de los Palotes. Él tenía una fuerza, porque la verdad la dilapidó, pero una fuerza política muy fuerte. Tiene capacidad de daño y político, en términos políticos. Y va y digamos, no habla nada, no negocia nada. La última emboscada fue que no nos olvidemos que Macri reconstruye de alguna manera la relación con Milei a través de Francos. No sé, qué sé yo, sí. Reconstruye a través de Francos. Francos era el que venía hablando con Macri. Francos era en este proceso de la construcción de una gobernabilidad. Francos trabajaba, por ejemplo, para que para que Macri tenga una presencia. Después hay toda una discusión bastante... Pero pará, ¿por qué va Macri? Bueno, Macri primero no puede ir, no puede no ir. Yo creo que Macri no puede no ir ante ese contexto. Lo que no imaginó que se iba a encontrar, en su última actuación se iba a encontrar con una acción de ese tipo. Vos decís que totalmente él fue, yo estoy tratando para entenderlo, él fue porque el interlocutor era Franco, que le garantizaba un escenario, una conversación donde Macri podía tener algún tipo de influencia, incidencia, charla, de conversación. Y la cuestión es que lo que hizo Milei, o los hermanos Milei, es decir, con la persona que vos hablaste, no está más. No está en esta reunión. Después Franco decide irse. Según yo tengo entendido, fue lo que esperó. Pero además lo humilla a Macri. Bueno, claro. Sí. Está bien, digo. Por eso yo creo que este fue el último acto de Macri respecto a Milei. Sí, creo que fue el último acto en ese sentido. Se fue la vice de salud un poco, que era una mina que venía del macrismo, que tenía alguna terminal del macrismo, que tenía conversación con Francos. ¿Sí? También hay como derivadas en ese sentido. Pero yendo a la cuestión más estructural, saliendo de ese esquema, yo creo que la nueva geometría del poder tiene varios interrogantes. Yo usé hace mucho tiempo acá, yo no sé si vos te vas a acordar. Seguro. Aquella figura que hoy la usó el amigo Iván Jagroski, que es del triángulo isósceles. El triángulo isósceles es que hay uno de los vértices que está más alejado del poder. Claramente en aquel momento cuando aparecía el que estaba más alejado del poder era Santiago Caputo, y eso se consolidó. Hay toda una discusión sobre el momento de Santiago Caputo.
En algún momento habíamos hablado de una idea que era: la interna va a ser infinita, Santiago Caputo no se va a ir del gobierno, pero Santiago Caputo tampoco va a ser funcionario. Y así va a ser. Y así termina siendo ahora la foto. Lo que queda por saber es si Karina, como algunos sospechan con muchísima intensidad, empieza a tratar de comer lugares donde hoy incide Santiago Caputo. Son lugares de poder y de presupuestos elevados. Sí. Que avance sobre... Porque si vos, digamos, como todo, digamos, como viste la elección salió 40, sacó La Libertad Avanza. Un gran resultado cuando muchos pensaban o que sacaba 35, o que sacaba 32, o que sacaba 37. Superó esas expectativas. Ok. Santiago Caputo se instaló que iba a ser superministro. No es superministro. Salió debilitado. Ahora, la próxima debilidad, si ocurre o no ocurre, si además de no escalar en el esquema de poder, empieza a perder el poder que tiene. Y esa es la discusión que yo creo que se da hacia adelante. Y lo que tengo entendido que Milei no quiere, porque en algún momento... Que no quiere que se vaya. Claro, que no quiere ni que se vaya, ni que se termine de debilitar Santiago Caputo como una figura que él considera importante, posiblemente en cuestiones donde no necesariamente Caputo se considera a sí mismo importante. Había un gran dilema también con el tema de qué pasaba con un Santiago Caputo superministro. Tampoco es un tipo que tenga experiencia de gestión. Es un gobierno que ha sido muy deficiente en la administración del Estado. Si querés podés hacer observaciones en dos rubros, como puede ser seguridad y economía, si querés, pero después ha sido muy deficiente. Y vos ibas a poner a dos personas sin ningún tipo de experiencia en la gestión del Estado, como es Adorni como jefe de gabinete, y Santiago Caputo manejando una mega área de poder. Tampoco te da ninguna garantía. Te hago una pregunta así asterisco y después seguís. Karina Milei, con estas elecciones, con este manejo del poder, ¿se recibió de política profesional? Lo voy a decir en ¿Sí esas o no? cosas que no le gustan a Karina. Uno podría decir que Karina dejó la torta y empezó con la rosca. Pero, entonces se recibió. Mi respuesta yo creo que se recibió en el manejo del poder, el manejo del poder político. Es algo que no estuvieron nunca en ese espacio. Vamos a decirlo más fácil, vos sos de otra banda, yo también. Pero digo, el poder es bilardista. Ganaste. Jugaste bien o jugaste mal, no importa, ganaste. Sos campeón en este turno. Después, la evolución de eso, casi todos los episodios, todas las objeciones que le hacía el propio espacio de poder a Karina Milei dio resultado. Ahora yo también te hago una pregunta de otro orden, ¿sí? Podés ganar, ¿sí? También podés ganar o porque el otro juega muy mal, no porque vos juegues bien. Yo no sé si La Libertad Avanza jugó bien. No sé si se entiende la comparación. Y también, si cuando nosotros hacemos la biopsia o hacemos el análisis forense del resultado electoral, encontramos que hubo un componente importante de antiperonismo y que un componente importante de miedo, voto antipánico, ¿sí? ¿Te gusta, el voto antipánico? Sí. Pues te la leí en tu nota. Sí. En Cenital. Escuchame una cosa. Yo sí te leo en Cenital. No, yo también me leo en mi casa. ¿Sabes lo que tenías que decir vos? Que te leo a vos en el destape. Ahí está. Todo te tengo que llevar por el camino. Está bien. Dale, seguimos. Escuchá, pará. Lo que quiero decir, también si uno ve la configuración de por qué el resultado fue ese, ¿sí? También uno podría decir, bueno, llegaste a esta situación porque no hubo una buena praxis política.
¿sí? Es decir, los resultados... Vos pensás más eso. Yo creo que la praxis política de Karina sigue siendo deficiente. Ahora, el resultado tapa los errores de construcción política, sí, porque ganaste el partido. Ahora, esos resultados también habrá el interrogante que era lo que buscabas. Si vos me decís, bueno, che, pactaste con Frigerio y metiste 2 senadores son de la Libertad Avanza, qué sé yo, Joaquín Venegas Lynch y una mina que no, una mujer que no sé quién es, ¿sí? Bueno, vos me decís, che, metí donde cerré, donde quise cerrar, cerré, me convenía, y donde no me convenía cerrar, no cerré, igual me fue bien, ¿sí? También el resultado, esa construcción política, el resultado te lleva a ese lugar. Ahora, que eso te garantice que Karina Milei sea una figura de envergadura para ordenar la política que viene, hay que ver. No, bueno, está bien. Yo te estoy preguntando si se recibió. El futuro no se sabe, como bien decís vos. Bueno, me lo respondiste en función de que en este sentido resultó. Santiago Caputo, ¿está contento? ¿Está expectante? ¿Qué es lo que piensa Santiago Caputo? O su gente, ¿no? No, bueno, ellos tenían... lo que pasó el fin de semana, yo el viernes salí un rato en C5 cuando ocurre lo de Adorni, y en ese momento que parecía que se iba a confirmar lo de Santiago Caputo, no, muy rápidamente una persona que muy cerca de él me dice que no estaba confirmado. Había toda una tesis de que él estaba pidiendo justicia. Y transporte, algo así. Transporte, obra pública en un ministerio de Interior ampliado, pero además justicia. Y Karina le había dicho a Cunio que se quede porque no quería darle ese lugar a justicia. Dale. Había un sector también del gobierno que decía, bueno, es hora que Santiago Caputo agarre un cargo de ministro. Y deje de ser monotributista. No solo para que firme, sino para que sea responsable de acciones políticas. Digamos, ser ministro vos te pueden decir, lograste esto o no lograste aquello. Ahora tiene como esa especie de presencia espectral, negocia, pero él puede decir cuando fracasa una negociación la culpa fue de Francos o fue de Martín Menem, y cuando sale bien algo sale a decir yo operé por abajo. Es como un juego, digamos. Después ser funcionario supone tomar la responsabilidad de que eso implica ganás y perdés. En este caso pierde en el bar libertario, porque en la mesa pierde. Hay una hipótesis que yo creo que es una hipótesis muy rebuscada, que decía que él en definitiva no quería ser ministro, que le convenía... no quería salir campeón de la Libertadores, claro. Porque... Por eso digo que es muy rebuscada, pero es que... Estoy medio obsesivo con ese tema. Que la preservación del lugar ya era lograr, digamos, que se mantenga el statu quo, no estaba... La permanente interna. Por eso, déjame cerrar tu idea. Por eso lo determinante es si Karina va a ir o no por esos jugadores. Y uno imagina, con esa actitud bastante displicente que tiene, que Adorni es un tipo bastante voraz. La forma de esta nueva geometría del poder, que la traduzco en el sentido de esquema de gobernabilidad a partir de el resultado electoral de octubre, con más intensidad a partir del 10 de diciembre. No te voy a decir que me hagas futurología, porque para eso están los economistas y los encuestadores. Mis amigos economistas consultores, tus amigos encuestadores. ¿Cómo pensás que puede resultar? Porque hasta ahora eso tuvo una primera etapa virtuosa, que serían los primeros 6 meses, y después empezaron a haber ruidos. Ahora no tiene ese envión del triunfo electoral de las presidenciales. Tiene otro resultado electoral, tiene 2 recesiones a cuestas, 2 salvatajes a cuestas, mucho castigo a aliados. Entonces, ¿cómo pensás si repite esta estrategia así? Milei. O los hermanos Milei. Voy a decir algo que es un poco injusto decirlo, pero mis conversaciones el fin de semana de la elección, no hablé con vos,
pero yo decía, ¿cuál era el consenso? Y yo decía, el consenso se equivoca. Sistemáticamente. Cuando el consenso dice que la elección va a ser empatada 35, yo tengo la sensación, o Milei hace una elección mucho mejor de lo esperado o hace una elección mucho peor de lo esperado. El consenso le erra, porque da la impresión que el consenso siempre es la incertidumbre de buscar un punto neutro, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Yo creo que hay una desmesura en dejar de pensar los mismos actores que pensaban hace un mes que Milei estaba terminado, ahora pensar que hay Milei para 1000 años. Entonces yo todo eso lo pongo relativizado, como te decía al principio de la secuencia política. Los socios, yo creo que hay 2 o 3 elementos y uno en particular para mirar sobre la mesa. Hay que ver cuánto termina pegando toda esta recesión en la supervivencia de los poderes territoriales. A ver, amplíame esa idea. El otro día, un gobernador me decía, hay que mirar cuántos gobernadores tienen problemas para pagar sueldos y aguinaldos a fin de año. Elemento histórico, factor histórico de mucha incertidumbre y negociación política. Sí, con una peculiaridad. Recesión, caída de recaudación propio, una billetera nacional que se abre muy poco, porque cuando aún nosotros decimos, che, le dieron a ATN 3.000 millones de pesos a Catamarca y la masa salarial de Catamarca mensual son 50.000 millones. O sea que no es nada. Para comprar las medialunas. Entonces digo, ahí cae también la recaudación en términos reales a nivel nacional, ¿eh? Ayer vimos el dato. El dato 3,6%, octubre contra octubre. Hay una realidad de ese orden que tiene que ver cuánto de este consenso político. Yo pongo dos apreciaciones. Primero, cuánto del voto fue un voto prestado en el sentido de un voto anticrisis y un voto antiperonismo, sí, que es un voto que puede estar al otro día diciendo, che, hacer las cosas bien, no soy. ¿Y cuánto termina de convencer a los tipos que tienen que pagar los sueldos y que tienen que estar al frente de un territorio que esa crisis te derrame y vos no tengas elementos para enfrentarla? Digamos, ahí tenés 2 realidades que exceden las voluntades, digo yo. Exceden las voluntades del gobierno. Ahí sí veo yo que el gobierno, o Milei en particular, tiene que demostrar en ese hecho concreto que puede priorizar la política y la relación política sobre el dogma económico del equilibrio fiscal. Ahí sería la capacidad de negociación de Santilli con Luis Caputo. O con el propio Milei. Para mí es porque Santilli es un Guillermo Franco con Colorado, con mejor humor. Guillermo Franco era el negociador. Guillermo Franco hablaba con los gobernadores, escuchaba, anotaba lo que le pedían, entendía. Después iba a charlar con el que tenía que resolver y eso no estaba. Por eso digo, ahí depende si Milei, ni siquiera Toto Caputo, si Milei acepta que tiene que abrir la billetera y posiblemente resignar algo de eso simplemente para preservar cierta convivencia en los territorios, porque también es cierto que te estalla un quilombo en una provincia y en algún momento te derrama, ¿sí? Y no es una buena señal tampoco. Bueno, ahí digamos, para yo hacer al menos algún guiño para decir, bueno, algo me pagan, tengo que algo tengo que decir, tengo que hablar algo de economía. Déjame decirte una cosa. Ni eso, ojo, que si no me das 5 minutos termina el programa, pero igual me pagás el café. Sí. Dale. Pero te digo, provincia de Buenos Aires, yo te decía, una carta que parece tener el gobierno es decir, yo te ordeno la macro, que baje el riesgo país, vos salís a endeudarte. O ajustás a morir o salís a endeudarte. Veamos si te endeudás, cómo y demás. Otro planteo, que es mucho más perverso, es
Cuando nosotros tenemos que repartir plata de manera institucional con todas las provincias, 1 de cada 4 pesos que repartimos va a la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el tipo que yo detesto. Entonces, hagamos todo por acuerdos bilaterales o multilaterales, excluyendo a provincia. Entonces yo, en vez de hacer un acuerdo con los subsidios del transporte y darle el 25% de la torta de subsidio a provincia de Buenos Aires, o más, porque los subsidios en provincia de Buenos Aires de transporte son más altos, yo lo arreglo individualmente con ustedes. Y tengo esa caja, tengo toda esa caja que no le doy a la provincia de Buenos Aires para repartirla entre ustedes. Eso supone 2 cosas: un manejo discrecional, institucional complicado, una concesión por parte de los otros, ¿sí? Una concesión por parte de las otras provincias diciendo, me estoy llevando la de la provincia de Buenos Aires. Y un último factor que para mí es el determinante, y cualquier político lo sabe: si estalla el conurbano, llega a Casa Rosada. Es medio la regla, es la regla histórica, digamos. Cuando hay una crisis, puede haber una crisis como ha habido miles en Corrientes, no lo digo minimizando a los amigos correntinos, hubo crisis en Corrientes, hubo crisis en Santiago del pero Estero. Tiene más amplificación cuando es el conurbano y en la capital. En La Rioja, una crisis monumental que hubo en su momento, 2013, por ejemplo, ¿te acordás con el tema de la seguridad, la policía en Córdoba? Pero queda encapsulado cuando el conurbano, en esta cuestión simbiótica de Cava conurbano, es que el conurbano no se encapsula la crisis en el conurbano. La crisis en general si irradia, no quiero decir que si irradie llegue a Casa Rosada en el sentido de Casa Rosada como lugar físico. Digo, en Casa Rosada como que un presidente no puede ser ajeno a una crisis que ocurre en el conurbano bonaerense. ¿Y entonces? Que ese es el lado B, ¿sí? De que esta acción, que podría ser decir, la segunda parte, la tuya, che muchachos, yo arreglo con ustedes. Hay algunos entonces en la Casa Rosada que están pensando esa opción. Esa es una idea que está claramente... ¿Y eso viola leyes, normas, algo? Porque le está sacando recursos a una provincia para darle a otra. No le saca, pero puede ser que agarre y mañana diga, che, reactivo obras, y reactivo obras en todos lados, menos en provincia de Buenos Aires. Diga, che, reactivo... Bueno, eso es lo más probable. Bueno, reactivo, qué sé yo. Programas, hago un nuevo programa que no tenga que ver con el incentivo docente, hago un nuevo programa de asistencia a acoso y empiezo firmando convenio con otra provincia. Digo, para decir un caso particular. Bueno, te pongo 2 tips simplemente económicos, que uno está vinculado con el tema del equilibrio fiscal. Entonces, si no afloja con el tema de los recursos, tanto en las provincias como también para tratar de dinamizar un poco la actividad económica, lo vas a mantener con niveles de recesión baja y por consiguiente la recaudación también va a bajar. Es el círculo vicioso del ajuste. Lo que sucede ahí es que está vinculado con este segundo punto, que es el riesgo país, es que si afloja con el superávit fiscal, vas a tener desconfianza de los mercados, entonces no te va a bajar el riesgo país. El ancla que decíamos. Por eso. Y a lo que se le suma el segundo punto, que es que de comprar reservas. Si no compra reservas, no va a bajar el riesgo país. Entonces, los gobernadores no van a poder ir a colocar deuda. ¿Pero por qué no compra reservas? Porque tiene un fundamentalismo ideológico que dice que si compra reservas va a emitir plata, dinero, y si emite dinero va a subir la inflación. Pero a la vez, si compra reserva, también va a presionar sobre el mercado de cambio y va a subir el tipo de cambio. Si sube el tipo de cambio, existe el riesgo de que también suba la tasa de inflación. Entonces, se encuentra en una situación de una trampa. No voy a decir inmovilización, ni tampoco voy a decir antiobjetos ideológica, y no voy a decir que es una estupidez, porque hasta los ortodoxos le dicen tenés que hacer lo que no estás haciendo. Precisamente porque para garantizar la gobernabilidad, vinculado con los gobernadores y la situación social, y para garantizar que pasado un tiempito que vas a tener una mayor presión inflacionaria, es que vas a poder bajar el riesgo país y vas a poder
endeudarte y vas a poder pagar los vencimientos de deuda promedio de 15.000 millones de dólares 2026, 2027. Pero entonces, ¿qué es lo que te dice Milei? Milei te dice, pero yo tengo el swap y lo puedo activar. Pero cuando activas el swap, que más o menos serían 5.000 millones de dólares para pagar en enero y en febrero, ¿qué es lo que te va a decir el mercado? Pero entonces no la tenés. Y aparte, cuando la tengas, ¿quién va a ser el primero que va a cobrar? Estados Unidos, claro. No yo. Entonces, ¿por qué te voy a cobrar? Entonces, ¿por qué te voy a dar? ¿Por qué te voy a prestar? ¿Por qué te voy a prestar? Entonces el riesgo país no baja. No baja. Bueno, dos cosas te voy a decir. Lo dije rápido, Sí, lo dijiste rápido, está muy bien. Una es, los ortodoxos están cansados de decirle cosas a Milei y también se han cumplido consensos que no se dan. Y segundo, tuvimos una devaluación, amigo. Tuvimos un dólar a 1.500 pesos. Es una devaluación. El tipo de cambio. Una devaluación que ocurrió mientras no devaluábamos. Pero con apertura y con posibilidad de compra de dólares de las personas, más de la salida de dólares por el tema del turismo, que vamos a ver cómo viene el verano. Ya los datos en septiembre te daba ya saldo neto negativo de 800 millones, pero septiembre. Entonces lo que tenés es un modelo económico, un plan económico que es un barril sin fondo de dólares. Y esto es responsabilidad exclusiva, 100% de Milei. Esto fue todo por hoy. Mano a mano, Zayat Ibáñez, Ibáñez Zayat.